Hola, ¿cómo están, estimados auditores, oyentes, seguidores de La Citroneta? Habíamos estado con alguna pana, porque La Citroneta a veces queda en pana, pero hemos vuelto con un tema que está muy, muy interesante, que es el cine chileno, y para eso hemos invitado a Marisol Águila Betancourt, periodista, columnista, crítica de cine, que a todos quienes seguimos Twitter nos tiene bien acostumbrados a sus comentarios, a sus críticas, también a sus sugerencias, a sus recomendaciones de buen cine chileno, latinoamericano, europeo, para poder seguirla también. Así que si quieren seguirla, ahí les vamos a dar después la cuenta de Twitter. Y hemos estado esta última semana muy contentos, todos los que seguimos el cine chileno y seguimos el mundo, la vida cultural del país, por una muy buena noticia, y es la nominación al Oscar en cortos animados de La Bestia, una producción netamente chilena, y de eso queremos conversar también, y del cine chileno, con Marisol. Vamos a empezar con la misma pregunta que tenemos en el programa, Marisol. ¿Puede ser Bestia el nuevo Oscar que tenga Chile? Hola Marcelo, un placer estar en La Citroneta, un fiel vehículo de los 80 que no nos dejaba parados aunque haya panas, pero seguimos adelante. Bueno, ha sido una semana hermosa para Chile, particularmente para la animación chilena. Recordemos que ya en el 2015 Chile logró efectivamente un Oscar en la categoría de cortometraje de animación con Historia de un oso de Gabriel Osorio, que de alguna manera abrió el camino, y así lo reconoce también el director de Bestia, Hugo Covarrubias, para la animación chilena. Y es muy interesante las similitudes que podemos encontrar en estas dos obras, que utilizan un lenguaje más infantil, más naif, como podría ser la tradición de la animación, pero para enfrentar temáticas de difícil entendimiento o que generan ciertas tensiones, como son las violaciones a los derechos humanos. Veíamos en Historia de un oso, a propósito de Bestia, volví a verla y me volvió a maravillar su factura, impecable, y además la habilidad con que plantea la historia del abuelo de Gabriel, a propósito de la violación a los derechos humanos, las desapariciones, y es verdad muy innovador la forma, como decía, porque es un cuento que hasta los niños pueden ver, en el caso de Historia de un oso. Y en el caso de Bestia, Hugo Covarrubias se vale de una estética de juguetes, una estética más de colores pasteles, con una paleta de colores en esa línea, con la estética de las muñecas alemanas de rostro de porcelana o cerámica, para contar finalmente una historia de horror, un thriller psicológico, que ya en este caso no lo pueden ver los niños, a mi juicio, porque tiene escenas bien duras, basada en la historia de una torturadora, una mayor de carabineros en tiempos de dictadura, además fue agente de la DINA, Ingrid Olderock, una mujer perversa. Y hay un libro justamente que es la base de este trabajo de 16 minutos de Hugo Covarrubias, que es La mujer de los perros, de Ingrid Castillo, si mal no recuerdo, que justamente le hace entrevistas a esta mujer, una mujer que murió hace ya algunos años, y es impresionante, es como tratar de entender, en el caso de Hugo lo que buscaba era tratar de entender esta psicología del mal, tratar de entender cómo algunas personas pueden considerar que lo que estaban haciendo estaba bien. Pero volviendo a tu pregunta, finalmente yo creo que Bestia, con el antecedente de Historia de un oso,
con el camino recorrido en términos de festivales internacionales. Se estrenó a nivel mundial en el Festival de Annecy, que es como la meca de las animaciones, y ahí consiguió un buen nivel de coproductores, porque no estaba totalmente terminado el corto, se demoraron 5 años en hacerlo, y ahí consiguió muy buenos socios, muy buenas productoras, y yo creo que está muy instalado a nivel internacional. De los 85 cortos iniciales de esa competencia, quedó en la lista corta de los 15 y luego ahora en la nominación de los 5. Y la pregunta, ¿Chile podría tener un nuevo Oscar en esta categoría? Yo creo que sí. Yo creo que tiene hartas posibilidades porque es una temática que nunca pasa de moda, que tiene que ver con los derechos humanos, y ya podemos adentrarnos un poco más en las siguientes partes del programa, por la factura impecable que tiene, cuidadosa. O sea, en el caso de Hugo, él es diseñador gráfico de la ARCIS y luego fue derivando en la animación, y él dice, la animación es lo que yo sé hacer, y acá se nota. O sea, estamos hablando de muñecos de 25 centímetros a los cuales se les da vida actuando de alguna manera los movimientos humanos. Y en el caso de Hugo, me contaba en una entrevista que pude hacerle, es que uno de los momentos difíciles de hacer el corto fue cuando él mismo tuvo que actuar en los movimientos brutales de los vejámenes sexuales que cometía incluso el perro. O sea, estamos hablando de una torturadora que era adiestradora de perros y los adiestraba para cometer vejámenes sexuales, así de brutal. Y particularmente en el centro de detención y tortura de la llamada venda sexy, por los vejámenes de orden sexual que se cometían ahí, que existe todavía, queda en Irán 3037, en la comuna de Macul. Es un lugar que las feministas, particularmente las mujeres sobrevivientes, siempre resistentes, han pedido que ese lugar se transforme en un sitio de recuerdo, de memoria, y sin embargo sigue ocupado por una familia común y corriente. Entonces son varias las condiciones que tiene este corto, a mi juicio, para poder ganar este Oscar, que sería muy interesante para Chile, un tercer Oscar después de Una Mujer Fantástica. Recordemos que Sebastián Lelio se ganó el premio en el Oscar a Mejor Película Extranjera, y todo lo que implicó en términos de debate interno respecto de la ley de identidad de género en su momento fue crucial. O sea, con un Oscar ya no había justificación alguna para que el primer gobierno de Piñera le diera urgencia a este proyecto que llevaba 5 años. Entonces, esperaría que se generara también un debate respecto de la tortura en Chile, que con los hechos de las violaciones a los derechos humanos en 2019 se volvieron a producir. Así es que espero que tengamos mucha suerte. El 27 de marzo estemos ahí celebrando, ojalá, un nuevo Oscar para Chile. El mundo de la cultura siempre anda más rápido que el mundo de la política. Así es que Así parece. el ejemplo que das con La Mujer Fantástica y la incidencia que tuvo en la política nacional pudiese también tener un efecto si le va bien a Bestia en marzo próximo. Marisol, yo te quería contar de que cuando yo vi Historia de un oso, la vi con mis hijas, y después de verla, la vimos todos, nos abrazamos, nos emocionamos. Sin embargo, cuando uno ve Bestia, queda tembloroso, no sabe, a mí me pasó que quedé un poco quieto también. No te dan ganas a mí no me dieron ganas de abrazar a nadie, fue muy duro verla. Entonces tú algo decías de las similitudes, pero también esta distancia que puede existir de usar un lenguaje que es históricamente puede ser muy conocido por la cercanía que tiene con la infancia, para un tema tan difícil y tan duro. ¿Eso tú crees que a alguna gente le puede provocar esta estética y el motivo de la película, algún rechazo audiovisual, emocional al verla? ¿Crees tú que puede pasar eso?
O sea, primero hay que tener la reserva de que este no es un corto para niños, evidentemente, y me parece más bien la tesis de Hugo, que me planteaba que él utilizó esta estética que comentaba anteriormente justamente para llegar a otros públicos que están menos familiarizados con la temática de violación a los derechos humanos. Él hablaba algo así como tener un caballo de Troya para entrar a las mentes de esos otros espectadores o espectadoras. Entonces, con esa salvedad, yo claramente cuando uno ve esta situación, hay escenas brutales, que además son muy, muy jugadas, no son fáciles las decisiones de incorporar o no una escena de abuso, por ejemplo, pero en la medida en que está hecha por muñecas, por el perro particularmente, no es que pierda impacto ni mucho menos, pero creo que más bien el público debería entender que esta es otra modalidad de hablar de estos temas, porque muchas veces se critica injustamente al cine chileno que sigue pegado en el pasado, o que estoy hablando de visiones más conservadoras, ¿no? O que siempre habla del golpe, pero hay estudios de cinema, de Cine Chile, .cl, que descartan esa posibilidad. Hay muchas temáticas en el cine chileno. Una de ellas tiene que ver con la línea de la diversidad sexual, por ejemplo. En Latinoamérica hay una distinción en el caso de Chile respecto de estas temáticas. También en los 90 habían otras formas de referirse a las preocupaciones más sociales, no sé, en su momento Calú Menta, qué sé yo. Entonces, me parece que no solo es bienvenido que haya lenguajes nuevos para referirse a cuestiones que tienen que estar permanentemente vigilándose, como son los derechos humanos, sino que es completamente deseable, a mi juicio, que estas temáticas se sigan abordando, porque, como yo lo mencionaba al principio, no pasó mucho tiempo. Estamos hablando del 2019, estallido social, revuelta popular, y aquellas temáticas que creíamos que como sociedad habíamos superado, que había un pacto social de respeto irrestricto a los derechos humanos, pues bien, eso no fue así. Y sabemos que hubo violaciones graves a los derechos humanos, y muchas de esas, a 2 años de esa situación, siguen en la impunidad. Estamos hablando de agentes del Estado, carabineros principalmente, y algunos casos de militares donde se produjeron situaciones de tortura y además muertes. Entonces, todas estas temáticas que aparecen eventualmente lejanas o de otra época, cuidado, la represión y las distintas formas de violencia en general, vejaciones y particularmente las vejaciones sexuales pueden seguir ocurriendo. Así es que yo diría que con las providencias del caso esperaría que el público más bien no se cierre, sino que se abra, aunque se abra a nuevos públicos que a propósito de una temática como esta, tal como pasó con Una Mujer Fantástica, van a estar expuestos y obligados a ver lo que en realidad ha ocurrido. Más aún, agregaría, que ojalá esto también sirva para el debate sobre la reforma o refundación de Carabineros de Chile. Ahí hay una temática pendiente que tiene en otro orden de cosas, pero a propósito del momento político que enfrentamos de una nueva constitución, un nuevo gobierno, bueno, tenemos un problema serio con la formación de carabineros y la falta de formación en derechos humanos, básicamente. Y ahí tenemos una situación compleja porque necesitamos, por un lado, tener un cuerpo de carabineros que esté alerta y sensible frente al aumento de la delincuencia, por ejemplo, y problemas de orden público, pero que a la vez lo haga con estándares internacionales en materia de seguridad en derechos humanos. Así que, como verás, hay una infinidad de temáticas que se abren a propósito de 16 minutos. O sea, es bien impresionante el trabajo de Hugo Covarrubias. Ahora, también hay una cuestión que uno observa cuando ve la historia mundial o la historia de América Latina. Uno se queda con Stroessner, se queda con Videla, se queda con Pinochet, o se queda con Hitler o con Mussolini, que son las grandes cabezas de dictadura, movimientos totalitarios, agrégale Stalin, etc. Sin embargo,
hay personajes como ocultos que vivían en los subterráneos del poder, que hacían la pega más sucia, porque estos grandes personajes probablemente daban la orden, atendían el teléfono, pero quizás sus manos, en términos prácticos, no corrió sangre en sus manos en términos físicos. Para eso había otro tipo de gente, y yo creo que este corto, una de las cosas positivas, confirmando contigo de que es atrevida, es riesgosa en términos técnicos también, y ahí está quizá una de su brillantez, pero también hay una cosa más histórica, que es que se meten estos personajes que es el submundo de la tortura, que muchas veces los gobiernos totalitarios, las dictaduras, se aprovechan de este tipo de personajes. Entonces ahí uno puede hacer reflexión, ¿qué le pasa a una persona? ¿Fue así? Si uno se mete un poco en el libro que da origen a la película, de Nancy Guzmán, ella cuenta en una parte que tú lo tuiteaste esto también ayer, cuando ella la conoció, pues la entrevistó. Aquí también hay una cuestión interesante. Este documental nace de mucha conversación con la torturadora, no, de mucho encuentro con la torturadora. Y Nancy Guzmán dice que le sorprende cuando la va a visitar a su casa y la torturadora, o el de Rock, tiene en su auto una especie de sticker que dice yo amo a mi perro. Entonces, claro, para ella igual eso fue muy fuerte. Entonces, lo que te quería plantear era que aquí hay una cuestión bien interesante de salir de lo típico, de la típica cosa de la dictadura, de Pinochet más conocida, a figuras que son las que hacían el trabajo más sucio y doloroso para las víctimas de los derechos humanos. Interesante lo que planteas. En el caso de Ingrid, bueno, fueron 4 entrevistas las que le hizo la periodista en el libro que tú mencionas. Me imagino las dificultades que puede haber, debe haber sido muy fuerte entrevistar a una persona así, digamos. La historia de Ingrid es bien llamativa respecto a su ser mujer en un mundo de hombres, que Hugo también lo destacaba bastante cuando conversamos. Ella es de las primeras mujeres que ingresa a la escuela de carabineros. Ella mandó una carta al director de carabineros y fue de las primeras. Y ella se destacaba en todo. Era la mejor amastradora de perros, con las consecuencias brutales que eso tuvo después. Ella era comando, o sea, era ruda, y de alguna manera se identificaba más con un aspecto que podríamos mencionar más en términos de estereotipos, más masculina, ¿no? Y luego la llama Mamo Contreras para que forme también a otras mujeres dentro de la DINA, o sea, una cuestión bien brutal. Pienso también en otros documentales de otro orden, más autobiográficos, donde también estaba la tía Chani, en el caso de, ¿cómo se llamaba ese otro documental de? Bueno, no recuerdo en este minuto, pero El de ahí Carmen también Castillo tienes también, con la flaca Alejandra. claro, El de ahí Carmen está la Castillo con figura la... de las mujeres torturadoras, en el fondo. Y en este caso, este personaje siniestro, Ingrid, además tenía su propia cruz, por tratar de entender la psicología del personaje, que es lo que Hugo quería. Ella llega, o sea, sus abuelos llegan a Chile antes de la Segunda Guerra Mundial, venían de Alemania, y sus padres eran nazis, y fue criada en esa ideología. Y en la entrevista que le hacen en este libro, ella lo reconoce, aunque no justifica la matanza de judíos, pero sí respecto de esta cosa obsesiva, brutal, de que las cosas se hacen bien, no como los chilenos que son al lote. Y ella en su casa no podía hablar castellano viviendo en Chile, todo tenían que hacerlo en alemán. Entonces un personaje brutal que, como te digo, fue pionera en la escuela de carabineros, pionera en la DINA, trabajando con otras mujeres, y luego de alguna manera la degradan y vuelve a sus labores cotidianas de carabineros, no la DINA, y ahí ella tiene mucha frustración, y eso se nota, y Hugo justamente quería develarlo en el cortometraje. Es
una idea de ir metiéndose en la oscuridad de personajes históricos. Este corto aparece después de un intento de hacer una serie que finalmente no fructificó, donde identificaban a los personajes más brutales de la historia de Chile reciente. Pero esto no es novedad, porque también en el caso de Los Huesos y de Joaquín Cosiña y Cristóbal León, que son artistas audiovisuales que hicieron este corto Los Huesos, que también tiene un tremendo recorrido internacional, y La Casa Lobo, ahí también hay un trabajo más o menos similar de un juego de rol en que los directores pensaron cómo sería una película contada por el propio Sheffer. Y ahí surge esta idea con estética para niños, pero con la crueldad de María, que es una mujer, una joven de Colonia Dignidad que escapa por las agresiones de Sheffer, pero Sheffer es el que cuenta la historia. Y siempre Sheffer está ahí revoloteando, omnipresente. Está ahí también con escenas bien fuertes de las violaciones a los niños. Entonces son temáticas muy duras que el cine chileno de animación viene tratando hace un rato. En Los Huesos, que se estrenó no hace mucho, también de Joaquín Cosiña y Cristóbal León, ahí el ejercicio es súper entretenido, también es un corto, en que rescatan a un personaje histórico que sería la amante de Diego Portales, con la cual, no recuerdo el nombre, pero con la cual tuvo varios hijos de manera ilegítima en ese tiempo, y ahí entonces es ella la que supuestamente hizo una película, que es Los Huesos, y donde está la figura de Diego Portales como una figura histórica del autoritarismo, y también está la figura de Jaime Guzmán como un emblema del modelo constitucional actual que nos tiene apresados y que por fin vamos a poder cambiar. Entonces, estos juegos de traer de la historia chilena reciente o no tan reciente personajes que pueden haber sido nefastos o que tienen un rol en la identidad nacional como el autoritarismo de Portales, es un ejercicio que están haciendo los directores, particularmente de animación, y me parece súper interesante esa novedad, digamos, de meterse en arenas históricas para contar las historias de una manera distinta. En este caso está basado en la idea de Ingrid, pero básicamente es también cercano a la realidad, digamos. En el caso de Los Huesos no es tan así, es mucho más libre mucho más libre en la interpretación de los hechos históricos. Acá hay una rigurosidad respecto de la realidad de esta mujer. Marisol, vamos terminando la conversación, ha sido bien interesante. ¿Dónde se puede ver? Porque había una discusión ahí en Twitter de dónde ver La Bestia. ¿Qué signifique no dañar al equipo productor que estuvo, no sé si 5 o 11 años trabajando en la producción? ¿Dónde Sí, verla? se puede ver on demand. Creo que vale 2.000 pesos en las redes sociales de Bestia. Ustedes lo pueden encontrar el link. Pero además, coincidentemente, se produjo una oportunidad muy bonita de verla de manera presencial y gratuita todos los jueves en la Biblioteca de Santiago, con aforo reducido. Así es que es súper interesante también que la gente que quiera verla de manera presencial la pueda ver ahí. Entiendo que en marzo, en el Teatro Insomnia Condel, que es un proyecto muy interesante en Valparaíso, que lleva años trabajando, además remodelaron el teatro, es una maravilla. A partir de marzo también se va a poder ver ahí. En el caso de Centro Arte Alameda, hubo un especial con lo mejor del año pasado, donde estuvo justamente Bestia y Los Huesos, y esperemos que en marzo también se pueda volver a programar, porque es una obra de tal rigurosidad, de un diseño de arte tan cuidado, que merece verse en pantalla grande, así es que ojalá puedan priorizar esa alternativa también. Y lo otro, Marisol, para ir terminando,
mucha gente se va a quedar con Spencer, que es la película que también está postulando un Oscar, pero hay muchos cines chilenos, hemos conversado fundamentalmente de cine chileno, de animación, pero también la historia de los documentales también está logrando éxitos importantes. El documental de Colonia Dignidad, que está en Netflix también, que Leighton nos contaba que se demoró cerca de 15 años en trabajar y buscar toda la información. ¿Qué recomendaciones das tú a toda la gente que nos está hoy día viendo de películas de cine chileno, los próximos estrenos, los que están recién estrenados? Bueno, el primer estreno chileno del año fue La nave del olvido, de una joven directora que se llama Nicole Ruiz, que esta es su ópera prima, así de maravilloso, que ha tenido un tremendo recorrido internacional y que pone sobre la palestra dos situaciones que no son habituales en la relación entre sí, la diversidad sexual y la tercera edad. Es básicamente una ficción que ocurre en Lautaro, que es el lugar donde Nicole vivió de chica, y es el encuentro entre Claudina, que es la tremenda actriz de La Negra Esther, Rosa Ramírez, que conoce a su vecina y mantienen un vínculo afectivo que le permite a ella liberarse de alguna manera después de perder a su marido. Pero también está el tema de ficción y de lo fantástico por la aparición de luces cegadoras, ovnis, que es una cuestión que ocurre efectivamente en Lautaro. Y Nicole, tuvimos la oportunidad de hacer un conversatorio con ella en Centro Arte Alameda, decía que esto se lo dedicaba a las mujeres de su vida, básicamente a su madre y a su abuela que la cuidaron, porque fueron mujeres que no se atrevieron a salir del estereotipo tradicional de mujeres, esposas, más convencional y patriarcal, ¿no? Que no dieron el paso como sí lo dio Claudina hacia su liberación personal. Hay otro documental también de una joven mujer directora que se llama El cielo está rojo, de Francina Carbonell, que también ha tenido hartos premios en el Festival de Guadalajara, en Valdivia también, que se está dando, no sé si todavía en Matucana 100, pero está entrando y saliendo a cartelera, que es un trabajo de investigación y de recuperación de archivos impresionante sobre el incendio de la cárcel de San Miguel, donde fallecieron 81 personas privadas de libertad. Ella usa la carpeta judicial del caso, que por supuesto terminó en impunidad, tal como Ingrid Olderoth, que también murió en impunidad, es como la tónica, pareciera, y recupera imágenes de las cámaras de seguridad, de las reconstituciones de escena, un trabajo fuertísimo, muy, muy fuerte, donde se puede ver, no tiene voz en off, las imágenes hablan por sí solas, donde se puede ver la desidia de Gendarmería. Hay una escena de verdad brutal donde se ve que la cámara de seguridad, que debería haber hecho un zoom cuando aparecen las primeras llamas en la Torre 5, lo que hace, en vez de acercarse a la imagen, se desvía y hace un zoom al suelo. O sea, es lo más sintomático de la falta de interés en saber qué estaba pasando y eso que era evidencia de la carpeta investigativa. Así es que es un tremendo trabajo, se los recomiendo si lo pueden ver ahí. Las mujeres directoras, especialmente las más jóvenes, están haciendo un trabajo de recuperación de memoria histórica que es muy necesario para el Chile de hoy. Ahí Así hay que por dos ahí grandes vamos. recomendaciones. Dos grandes recomendaciones. Oye, nos preguntan ahí de producción. Con estos formatos de animación, ¿es posible pensar en la creación de nuevas películas? ¿Qué libro, gran relato, en el caso tuyo, Marisol, que eres crítica de cine, qué libro, gran relato chileno te gustaría ver en el cine? No sé si algo en particular, pero me gustaría reivindicar imágenes, reivindicar figuras históricas de mujeres que hayan hecho innovaciones, que hayan sido pioneras, que hayan sido invisibilizadas por la historia oficial. Hace poco se exhibe por ahí un documental sobre la primera mujer
que fue directora de cine en el mundo, es una mujer, y no lo sabíamos hasta hace poco. Así es que me gustaría que de alguna manera fuéramos saldando la deuda con aquellas mujeres que han sido pioneras y han reivindicado sus propias ideas desde el Chile más reciente, digamos. Eso me gustaría que sea a través de la animación o a través del el formato que sea. El documental me parece que es un género que te da muchas posibilidades de recuperación de memoria y yo siempre lo valoro mucho. Hay un documental que ya no está en cartelera, pero que también fue importante en derechos humanos, que es Las Cruces, de Teresa Redondo, que ahora está trabajando en una nueva película, donde se plantea justamente el caso de los civiles, de los civiles durante la dictadura militar, en el caso de la CPC, cómo entregaban listas negras de trabajadores para que luego fueran torturados, incluso hechos desaparecer, el caso de Laja, por ejemplo. Entonces, de alguna manera hay películas, principalmente de no ficción, pero también de ficción, que están haciendo una suerte de justicia o teniendo un rol social, que es lo que a mí me interesa del cine, poniendo en la palestra situaciones que quedaron impunes, de las cuales nunca se habló, y el cine nos permite, a través de un público más masivo, a veces de manera más o menos entretenida, pero con imágenes diversas, recuperar bastante de esa memoria. Así que creo que tenemos que seguir trabajando, tienen que seguir trabajando los y las directoras en recuperar memoria para Chile. Eso. Oye, Marisol, ha sido muy entretenida la conversa, te queremos agradecer. Esperemos que en marzo La Bestia y todo su equipo de creativos, desde quien también a Nancy, que es la que escribió el libro, toda la gente que estuvo detrás de este gran trabajo de animación, pueda dar otro logro al cine chileno y que eso también, como conversábamos en la introducción, tenga una repercusión en la política. Siempre la cultura va más adelante y empuja los procesos políticos nacionales. Muchas gracias, Marisol, y esperamos conversar de cine en una de esas después de ganar el Oscar. Fantástico, muchas gracias por el espacio para poder vincular cultura, cine, con política, con derechos humanos, que yo creo que es una buena forma de llegar justamente con otros temas a un público más diverso. Así es que muchas gracias, un gusto que la citroneta no se quede en pana y que siga avanzando. Gracias, Marisol. Abrazos. Chao, chao, gracias. Chao.